Continuamos con más en Los Investigadores Médicos y bueno, en este bloque vamos a tener este espacio para poder hablar con la licenciada Gabriela Morales. Pues comúnmente en el programa siempre ella nos comparte sus experiencias y su sabiduría acerca de la psicología, sus consejos, sus recomendaciones, pero ahora es totalmente distinto porque ella va a abrir su corazón y nos va a contar acerca de su testimonio, ya que es una persona que ha mejorado mucho con el tratamiento del Limtox, una persona con lupus. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, gracias, Claudia. Gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Siempre la hemos entrevistado acerca de psicología, pero ahora usted nos va a acompañar y nos va a indicar, ¿verdad?, cómo ha sido el tratamiento con Limtox y por qué es tan importante para usted compartir su situación con otras personas. Bueno, yo diría dos cosas. Uno es que pienso que todo lo que uno puede utilizar alternativo a la medicina tradicional para mantenerse en óptimas condiciones debiera de ser considerado. Yo creo que falta educación y falta a veces informarnos de mejores formas, teniendo alternativas buenas para mantenernos saludables en la medida de lo posible. Y creo que es importante compartir lo que uno hace y lo que uno sabe y lo que uno de alguna manera ha vivido, por dos cosas. Primero, porque hay mucha gente allá afuera buscando alternativas que no encuentra. Y segundo, porque yo creo que cuando uno recibe tanto, la forma en que uno debiera de proceder es devolver, ¿verdad? Entonces, muchas veces el camino de las enfermedades inmunológicas es solitario. La gente no habla mucho de eso, es poco entendida. A veces pareciera como un diagnóstico quejoso, siento yo, sin serlo, ¿verdad? Y hay que aprender a entenderlo, a vivirlo, a sobrellevarlo. Y yo pienso que además hay como una importancia en no solo hacernos cargo de la parte física, términos médicos, sino también de la parte emocional, de la parte espiritual, de la parte social. Sí, y muchas personas que de repente con este tipo de enfermedades se sienten solos y es por ello que a veces hasta realizan grupos de apoyo de otras personas que están pasando lo mismo para que sepan y sientan que no están solos, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Ahora queremos saber cómo fue el proceso, licenciada, del diagnóstico y posterior tratamiento. Bueno, la verdad es que eso fue complicado. Yo lo describo como un peregrinaje. Yo consulté médicamente porque tenía unas manchas en la cara, anómalas a mi criterio, y fui tratada como por más o menos 6 meses por manchas de sol. Y cuando el tratamiento suponía dar un efecto, empezó a dar otro y entonces se complicó y bueno, en fin, fue complicado. Después de eso visité tal vez 2, 3 médicos. En algún momento alguien mencionó la posibilidad de un problema con el manejo del hierro en mi cuerpo. Así que hicimos exhaustivos exámenes en ese sentido, sin mucho resultado. Luego visité otro médico que sugirió que a lo mejor tenía un problema alimentario porque la pérdida de peso era altamente significativa, a lo cual fue ofensivo, ¿verdad? Porque la verdad que no estaba perdiendo peso por voluntad, era verdaderamente una cosa preocupante en términos de cómo estaba ocurriendo. Los dolores no eran crónicos todavía en ese momento, pero sí eran incisivos y principalmente en las mañanas. Así que la verdad que fue complicado. Finalmente llegué a donde otro dermatólogo, siempre por las manchas estas de la piel, y él tuvo a bien sugerir una biopsia, y con la biopsia llegué a manos del reumatólogo que me trató, que fue el doctor Samayoa. Y él fue el que hizo el diagnóstico, como después de 6 o 7 meses de estar como constantemente buscando qué era lo que estaba pasando conmigo. Increíble, ¿verdad? Porque de repente al inicio por su mente pasó algún problema dermatológico, por ello pues visitó a un dermatólogo y después ya le dieron este diagnóstico. ¿Qué pasó por su mente cuando le dieron esta noticia? La verdad es que fue duro, fue muy difícil. Yo era muy joven, tenía 22 años recién cumplidos, y la verdad es que a la hora de escuchar que es una enfermedad crónica y de fatales consecuencias, la verdad es que uno sí se asusta mucho. Yo pensaba un poco como, bueno, tengo la vida por delante, pero a la vez no.
porque es como vivir con algo que usted no sabe exactamente cuál va a ser como la evolución y qué puede pasar. Hay contraindicaciones ahí, ¿verdad? En términos de vida. Por ejemplo, el sol no es recomendado, cosa que para mí era complicada porque yo soy alguien que las cosas que son externas me gusta muchísimo hacer. El deporte, y una persona sumamente activa, entonces la verdad es que sí tuvo como un impacto emocional importante que no duró mucho, diría yo, porque parte de lo que yo decidí fue lo que me quede de estar viva, lo quiero vivir en las mejores condiciones posibles a pesar del diagnóstico, digamos. Así que creo que sí fue como alarmante, sí asusta saber que es una condición que no se cura. Asusta saber que compromete todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? Asusta que le dicen que hay momentos, digamos, como de brotes de la enfermedad y que después entra en remisión y de ahí vuelve a brotar. O sea, como es como impredecible, digamos. Entonces, lidiar con eso, yo sí creo que tenía un costo alto. Bueno, tiene al día de hoy, ¿verdad? Uno siempre se tiene que chequear y a pesar de que yo soy un caso que entró en remisión, eso no implica que no haya cuidados constantes alrededor de cómo me hago responsable de algo que mi cuerpo en un momento dado presentó. Sí, justamente no dejó pasar, ¿verdad? Esas manchas que tenía en el rostro y empezó a acudir a los médicos y esto también fue de bastante ayuda. ¿Cómo reaccionaron las personas más allegadas, las personas más cercanas a usted? ¿Ya era mamá? No, todavía no. No estaba casada, estaba terminando la universidad. Las personas alrededor, yo le diría que con mucha alarma, ¿verdad? Y además yo pienso que todo el mundo quiere dar una opinión y todo el mundo quiere tomar acciones porque es alarmante un diagnóstico de estos, pero por el otro lado yo pienso que hay que serenarse, hay que tomar las mejores decisiones, hay que buscar a los mejores especialistas, hay que acudir a personas que probablemente ya hayan transitado por ese recorrido y puedan dar sugerencias de qué funcionó y qué no funcionó. Creo que para la gente alrededor mío fue preocupante en el sentido de eso que le digo, que era como tener la vida en las manos, pero a la vez no saber qué iba a pasar o cuál podía ser la evolución, ¿verdad? Uno lee que las evoluciones pueden ser bastante complejas, que la vida se compromete, que la calidad de vida es altamente impactada por un diagnóstico como lupus. Así que fue un camino complicado. Mi papá buscando siempre alternativas como muy científicas y que tuvieran garantía y que dieran resultados rápidos. Mi mamá como un poco más abierta a otras posibilidades en términos, digamos, de utilizar, sí, por supuesto, la medicina convencional porque es una necesidad, uno no puede no tomarla, pero también ver alternativas que pudieran aliviar el malestar y tal vez ayudar a mi cabeza a estar en mejores condiciones para llevar el proceso. Entonces, creo que es importante como escuchar y estar uno abierto, ¿verdad? Y tener la capacidad uno de tomar decisiones que a uno le hagan sentido y buscar tal vez como qué sirve y qué no sirve, porque al final el experto es uno, ¿verdad? O sea, hay cosas que gente puede hacer o puede sugerir, pero no necesariamente el resultado es bueno para uno. ¿Qué momento puede describir que fue el más difícil de todo este proceso? ¿En algún momento pensó que no podía ser mamá? Uh-huh. Eso fue algo que desde el inicio del diagnóstico, platicando un día con mi doctor, él me dijo que era una contraindicación. Cuando uno queda embarazado se activa la enfermedad y muchas veces hay muchísimas pérdidas porque el bebé es reconocido como un enemigo, digamos, entonces hay pérdidas. Así que complicado. La verdad es que yo en esa edad o en esa época de mi vida todavía tenía muchísimas cosas que quería hacer que no tenían que ver con formar una familia, pero es terrible escuchar que algo que puede ser un deseo de una mujer en cualquier momento de la vida se ve comprometido tan altamente. Cuando yo decidí que quería ser mamá, hice todo lo que tenía que hacer, todos los exámenes. La verdad es que los doctores son muy claros en advertir, ¿verdad?, lo que puede pasar y las consecuencias que uno puede tener. Hice los cuidados mejores posibles y la verdad es que tuve un embarazo
muy bendecido y tuve una lactancia maravillosa, sin complicaciones, y eso fue un regalo. Creo que no solo fue importante el cuidado médico, sino también la cabeza y las emociones y el corazón y la mente positiva, sin ser una positividad tóxica, ¿verdad? Porque yo creo que no es como que yo voy a cerrar los ojos y voy a pensar positivo y esto se me va a quitar, no. O sea, hay que comer adecuadamente, hay muchos alimentos que hay que quitar de la dieta, hay que mantenerse constantemente como en los chequeos sugeridos o requeridos. Hay que saber que las consecuencias pueden no ser las que uno está buscando, ¿verdad? Positiva pero realista. Correcto. Usted nos indicaba que a los 22 ya se había graduado de la universidad de psicología. Sí, correcto. Bueno, y siendo una experta en salud mental, ¿cómo afrontó esto? En el principio no puedo negar que definitivamente sí fue como una palangana de agua fría encima, ¿verdad? Sí fue devastador, me deprimí muchísimo. Yo me considero una persona ansiosa, a pesar de ser alguien que lo trabaja todos los días y lo regula, pero sí me daba muchísima ansiedad pensar en qué iba a pasar, en qué iba a hacer, en cómo lo iba a manejar. Tuve un par de hospitalizaciones después del diagnóstico, tal vez unos 4 o 5 meses post-diagnóstico, porque la medicina no me estaba haciendo efecto y los dolores eran verdaderamente desgarradores. O sea, no había manera de que yo pudiera arrancar las mañanas con ese nivel de dolor. Y en una de las hospitalizaciones tuvo a bien visitarme un catedrático que ya falleció y me visitó al hospital. Se lo voy a agradecer eternamente. Él se sentó conmigo, platicamos como del aspecto médico de la enfermedad, de las implicaciones, de lo que podía hacer, de cómo me sentía en ese momento, que era un momento bastante oscuro. Cuando hay tanto dolor, aunque la cabeza quiera de alguna manera como luchar o producir o hacer un esfuerzo por sentirse mejor, de verdad es devastador porque es paralizante, ¿verdad? Son dolores paralizantes, tal vez esa es la forma en que yo lo describiría. Así que es como comprometedor en cuanto a funcionalidad y en cuanto a estado de ánimo. Y este catedrático, psicólogo clínico, me llevó una lectura en donde me leyó que de acuerdo a la psicología, lupus es el lobo que acecha, digamos, ¿verdad? Como esta enfermedad que lo está esperando en la esquina y ¡pum!, lo asusta. Y que tenía todo que ver con que sus propias células se atacan a sí mismo y que tenía mucho que ver con componentes de enojo no expresado, enojo no resuelto. Y me dijo, yo sé que te vas a enojar conmigo por venirte a decir esto en este momento de tu vida, pero debieras de considerar hacer un proceso terapéutico que verdaderamente te ayude a limpiar tu historia, tu vida, tus resentimientos, tu corazón, tu alma, pensando en que si las emociones están sanas, se mejora la química cerebral. Si se mejora la química cerebral, el cuerpo de alguna manera también mejora. Ayuda mucho el manejo de estrés, no tener emociones, digamos, como acumuladas. Así que yo diría que fue una clave importantísima para mí. Sí, como él me dijo en el principio, me enojé mucho de escuchar eso en ese momento porque pensaba, con el dolor físico que tengo, no tengo muchas energías para hacerme cargo de hacer un proceso terapéutico muy profundo en este momento. Lo sentía como devastador, como exagerado en términos de lo que yo consideraba que podía manejar. Sin embargo, creo que fue un proceso que fue de la mano y fue importantísimo y fue categóricamente de impacto positivo a la mejora de mi cuerpo. Eso es lo que yo creo. Yo estoy segura y me atrevo a decirlo que probablemente si iba a mejorar de una condición médica a través del tratamiento médico adecuado, el haber sumado un proceso terapéutico profundo e intenso fue una clave importantísima en la mejora de mi condición. Una charla que nunca va a olvidar, ¿verdad, licenciada? ¿Cómo llegó la medicina biomolecular a su vida? Yo toda la vida fui muy curiosa de
de las alternativas que tuvieran que ver más como con aspectos naturales que con aspectos químicos. Y en algún momento, digamos, cuando yo me enteré de opciones que tenían que ver, digamos, con formas más naturales de mantener una buena nutrición, un sistema inmunológico fuerte, antioxidantes activos que permitan, pues sí, un proceso de oxidación que es natural y lógico en todos los seres humanos, pero digamos como saludable, yo no lo consideré 2 veces. Creo que es algo que uno debe de responsabilizarse por hacer. Hay nutrientes que la comida ya no nos otorga porque definitivamente pues ya no tenemos la misma posibilidad de producir en tierra, digamos, los nutrientes necesarios, etcétera, o las cantidades requeridas, o el nivel de estrés muchas veces, pienso yo, es alto, y si nosotros no nos ayudamos en términos fisiológicos a mantenernos en un espacio en donde el cuerpo tenga recursos para poder de alguna forma funcionar en su óptima condición, estamos no siendo responsables. ¿Y qué beneficios pudo usted ir viendo en el tratamiento? Yo diría varias cosas. Primero, el aumento en el nivel de mi energía. Importante eso. Yo soy una persona energética, pero me sentí mucho más energetizada cuando empecé a consumir estos productos. Hubo mejoras significativas en el crecimiento del pelo, de las uñas, en la piel. Digamos, yo siempre soy como muy consciente de las manchas de la cara, probablemente por la forma en que mi diagnóstico fue hecho, y la mejora en la piel ha sido significativa. En los procesos digestivos, la verdad es que buenísimos. No he tenido ni una gripe, ni un dolor de cabeza, ni una infección de riñones, ni de estómago, ni absolutamente nada. Desde que empecé con el consumo de esto, tuve por muchos años un quiste hemorrágico en mis ovarios y yo no quería tratarme con hormonas, entonces prefería las consecuencias de vivir con eso, y se quitó en ultrasonido. Entonces esas son cosas que definitivamente ahí están registradas para mí, importantes, buenas. Creo que el hecho de la conciencia mental de estar tomando algo que uno confía en que es lo que necesita ingerir para mantenerse saludable es un aspecto psicológico súper importante de apoyo y de refuerzo, no solo fisiológico, sino emocional y mental. Muy bien, cambios bastante significativos y beneficiosos para su salud, para su vida, y por ello es que siempre se la vemos tan radiante que nunca nos pudimos imaginar que tuvo usted un diagnóstico como lupus, ¿verdad? Gracias por estar aquí con nosotros, licenciada, y quisiera que aprovechar el tiempo para que diera una recomendación, un consejo de repente a alguna mujer que nos está viendo, que está iniciando con este tratamiento, o que le acaban de dar el diagnóstico, o en cualquiera de las etapas que esté de lupus. Bueno, tal vez lo que yo diría es, el lupus no nos define, nosotros no somos nuestra enfermedad, tenemos condiciones bastante más allá de lo que creemos, somos resilientes, somos capaces de regenerarnos no solo a nivel celular dentro de la fisiología, sino también mental y emocionalmente. Creo que la lucha no debe parar, creo que el cuidado no debe parar, la conciencia en la alimentación importantísima, preservantes y colorantes, azúcares fuera. Movimiento diario, por mucho dolor que haya, yo creo que después de que uno se mueve verdaderamente hay mejoras, así que solo es convencer a la cabeza de hacer lo que hay que hacer para mantenernos en bienestar. Así que yo lo que tengo que decir es solo no hay que parar de luchar y hay que seguir buscando opciones que permitan disfrutar de la maravillosa experiencia de vivir. Gracias, licenciada. Vamos a continuar entonces con más aquí en Los Investigadores Médicos. Este segmento es presentado por Limtox. Los beneficios de las biomoléculas incluidas en Limtox para el acompañamiento de la enfermedad de lupus contribuye a biorregular la respuesta inmune alterada en esta enfermedad. Además, inhibe la respuesta inflamatoria extrema provocada por medidores inflamatorios y corrige el estrés oxidativo que lesiona tejidos y órganos que son el principal objetivo de esta enfermedad. Al regresar de la pausa vamos a descubrir los beneficios de las biomoléculas en el tratamiento coadyuvante de lupus. Lo
lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes.